Entonces, que 5 sea igual a la onda 1 o 3, pues ¿de qué va a depender? Del lema, ¿cierto? Es una forma de guiarnos, ¿bien? Pero también algo importante, chicos, es que el lema no solamente habla de eh, longitud, o sea, yo les dije que les iba a reventar el cerebro hoy. Entonces, esto es 1, esto es 2, todo esto es 3, supongamos que 3 fue la onda expandida, ¿bien? Y luego tenemos 4, alternancia, una corrección más profunda, toda la vaina, y 5. Ahora, una parte del lema es el tamaño, la longitud, ¿cierto? Entonces yo tomo la medida de la altura y asimismo pues voy a buscar la proyección y eso me diría que son iguales de forma longitudinal, Aló, ¿sí? ¿qué pasó? Bien, entonces también está la igualdad respecto a la dimensión, La última vez. ¿sí? Básicamente el tiempo, Otra vez su problema. ¿bien? Y esto, chicos, se denomina el efecto tiempo. Bien, entonces anótenlo ahí. El efecto tiempo. ¿En qué consiste el efecto tiempo? Ah, madre. Entonces, el efecto tiempo consiste en tomar un rectángulo. Por eso es que ustedes me ven, chicos, que yo siempre cojo un rectángulo, ¿sí? No solamente para medir la altura, sino también cuánto se demoró, ¿sí? En formarse la onda 1. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tomar ese mismo rectángulo, ¿bien? Y le voy a dar ese tiempo a esa onda para que se forme, ¿sí? Supongamos que 5 no estuviera. Supongamos que 5 no está. Y voy a operar la onda 5. ¿Bien? Aquí hay una situación muy interesante, chicos. Recuerden que la regla de Elliot nos dice que 3 no puede ser la onda más pequeña, ¿sí? Por lo tanto, chicos, es sentido común. Si 3 no es la onda más pequeña, mi situación ideal es que 5 nunca llegue a ser igual que 1. ¿Por qué? Porque estoy a un extremo de nada de que esto sobrepase y se vaya y de inmediato pudiera anular mi conteo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si la onda 1 es la que se extendió y 3 no se extiende? Tengo un riesgo muy alto, de que 5 llegara a ser más grande que 3. Y si la onda 1 ya era extendido, pues 1 es más grande que 3. ¿Sí? Por lo tanto, este efecto de la igualdad no se podría aplicar tal cual respecto a la longitud, porque me estaría arriesgando demasiado a que 3 al final culminara siendo la más pequeña. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar ese ejemplo que se entiende mejor. Sería, tengo una onda 1 expandida, ¿sí? Tengo una onda 2, una onda 3 que no va a ser tan grande, porque la expandida fue esta. Tengo una onda 4 y voy a operar la onda 5. Bien, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Todo esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4 y voy a operar la onda 5. Bien, por la igualdad, por el lema de igualdad, yo voy a coger esta onda, ¿cierto? Porque la 1 fue la expandida. Entonces, ¿qué voy a esperar? Que 5 llegue a ser como mucho igual, supongamos que me queda igual, supongamos, supongamos que es el mismo tamaño. Entonces, voy a esperar que como mucho llegue a esto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo espero solamente la longitud, si espero solamente el tamaño? Que si el precio efectivamente llega hasta acá y sobrepasa por un pip, en ese momento 5 ya es más grande que 3.
y 1 es más grande que 3, por lo tanto todo se anula, porque 3 es una regla, está por encima de los lemas. 3 no puede ser la onda más pequeña, ¿sí? Entonces, si yo me encuentro en esta situación, apostar a un 5 igual a la onda 3 es demasiado riesgoso, porque si se me pasa un poquito, ya 5 es más grande, y todo el conteo se fue para el carajo, ¿sí? ¿Eso se entiende? Tenías el micrófono, me he dado cuenta. Bien, entonces, ¿qué es lo que me va a salvar ahí? El efecto tiempo. Ya no vamos a pensar en la altitud, o sea, en la longitud, en el tamaño longitudinal, vertical de la onda, ¿sí? Sino que vamos a pensar en el tiempo. ¿Cuánto tiempo se demoró en formarse? Es el mismo tiempo que le voy a dar a la onda 5, ¿sí? Y hasta donde llegue. O sea, si llegó aquí, listo, me salgo. Si llegó aquí, me salgo, ¿sí? Si llegó hasta aquí, me salgo, ¿bien? Porque en ese momento, en cualquiera de estas situaciones, mi conteo sigue estando correcto. Y 5 no sería más grande que 3, por lo tanto 3 estaría respetando una regla. Y las reglas no se pueden romper, ¿bien? Entonces ahí yo habría operado una onda 5 bajo el efecto tiempo, ¿sí? Bien, ¿se entiende el efecto tiempo, chicos? Se aplica muchísimo cuando vemos casos de igualdad. Cuando ya tengo una onda extendida, una onda que no es extendida y estoy esperando otra, ¿sí? Debo tener en cuenta las reglas y este efecto tiempo para considerar esa onda que podría respetar el lema de la igualdad. Bien, ahora, si la onda 3 se extendió, pues digamos que no va a ser tan relevante si 5 llega a ser un poquito más grande que 1, porque igual 3 seguramente va a seguir siendo, o se va a seguir cumpliendo la regla de que no es la más pequeña, porque ya se extendió, ¿sí? Y si 1 no se extendió, pues ya, así 5 sea una cosa gigante, 3 no va a ser la más pequeña. Bien, pero para este caso es muy importante el efecto tiempo. Bien, ¿se entiende? Exacto, exactamente. Sí, lo pueden medir con el Dream. Digamos que, pues bueno, o sea, ponerse a ver cuántos días hay, cuántas horas, pues tú sencillamente coges un rectángulo de un color y lo arrastras y ya. Pero pues si ya quieres el dato más preciso, pues bueno, sí. Utiliza la regla de Dream. Bien. Ahora, puede recorrer una distancia del 61.8 de la longitud de la onda 1 si la 3 es extendida. Esto es lo que nos da la altura del posible efecto tiempo. ¿Cómo así? 1, 2, 3, 4. Y la onda 3 fue la extendida. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, tenemos aquí el conteo 1, 2, 3, 4 y voy a operar la onda 5. Bien, nos dice, puede recorrer el 61% de la longitud de la onda 1. Entonces, tú coges un Fibonacci desde el origen hasta el final de la onda 1 y le mides el 61%, el 61.8, pues. Y ahí le trazas un rectangulito. Entonces, de forma horizontal, el rectángulo está midiendo el tiempo que se midió la onda 1, que se demoró en formarse la onda 1. Y te está dando una proyección sana, una proyección coherente con tu conteo, ¿vale? Para proyectar 5. Bien, entonces, tienes un efecto tiempo más una posible altura para la onda 5. Ahora, si lo sobrepasa, pues sencillo, puede llegar a ser igual a la onda 1. ¿Sí? Entonces, pues bueno, no pasa nada. ¿Vale? Ahora, si lo rompe y se fue para el carajo, pues no pasa nada porque ya sabemos que 1 nunca fue
más grande que 3, entonces pues no hay problema. Pero sigue siendo una forma de combinar el efecto tiempo con un valor Fibonacci, ¿sí? Combinas el tiempo de 1, una posible altura como un TP1, el 100% del tamaño como el TP2, ¿sí? Que obviamente deberían tener confluencias ¿con qué? Con las extensiones Fibonacci que tú te haces de aquí hasta aquí, ¿sí? Con retrocesos, con soporte de resistencias, con líneas de tendencia, bueno, ¿sí? Entonces, es una forma de apoyar ese efecto tiempo. Ahora, puede recorrer el 61% de la sumatoria de la longitud de la onda 1 y de la onda 3. Ahí, ¿cómo así? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo cojo un Fibonacci desde aquí hasta aquí. ¿Bien? ¿Eso para qué situación es? Pues puede ser una proyección para una onda 5 que probablemente se esté extendiendo o que resulte ser un poco más larga de lo normal. Entonces, saco un Fibonacci de 1 a 5, desde 0, perdón, hasta 3. ¿Sí? Saco un retroceso de Fibonacci y el 61, pongamos que es como por ahí, bien, es la misma idea. Le sacas el rectángulo de ese retroceso y lo proyectas, ¿bien? Es como, digamos que ese sí poco lo utilizo, pero pues está en la teoría, ¿no? Ahora, este sí lo utilizo. Si la onda 5 se extiende, o sea, si la 1 y la 3 fueron iguales y la 5 va a ser la expandida, o tuviste una onda 1 pequeña, una onda 3 extendida y ahora una onda 5 extendida, también puede pasar, pues entonces la onda 5 puede llegar a ser el 161.8 o el 261 de la extensión 2, 3, 4. O sea, vamos a suponer que la onda 1 y la onda 3 son iguales. ¿Bien? Llegó la onda 4 y se va a ir la onda 5 extendida porque tú sabes que estas dos ondas ya fueron iguales y hay mucha probabilidad de que la siguiente sea expandida. Bien, ¿cómo vas a calcular eso? Como todo Fibonacci, ¿sí? Entonces, trazas una extensión Fibonacci de aquí, de aquí, 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 y proyectas 161 y 261, ¿sí? Es exactamente lo mismo que lo que proyectas para la onda 3, ¿sí? Básicamente es una regla que se utiliza para proyectar ondas expandidas. Y esto, chicos, se aplica tanto para impulsos como para correcciones. O sea, si vas a tener una onda C expandida, la calculas haciendo una extensión de A, B, ¿sí? Buscando esos valores, ¿no? Bien, hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, se entiende, ¿no? Recuerden, chicos, que ahora no es que anoten esto y lo impriman y lo dejen al lado del computador y tiene que ser porque tiene que ser, no. O sea, es una proyección que va a ayudar, como dice César, va a ayudar mucho a los take profits, si hay confluencias con key levels, con patrones chartistas, con todo genial. ¿Eh? Pero te va dando una idea de hasta dónde puede llegar, ¿sí? Te puede estar confirmando tu conteo anterior, porque si esa proyección te rompe las reglas del conteo mayor, es seguro o tienes mucha probabilidad de que tu conteo esté mal, ¿sí? Entonces todo eso va a ir dando más precisión. ¿Bien? Ahora, no siempre van a llegar, a veces se queda antes, a veces se pasa, es simplemente un valor referencial. Bien, ahora,
Bien. Aquí se me fue un 3. Sí. Bueno. Vamos con las ondas ABC, las ondas correctivas, las ondas reactivas. Bien, entonces tenemos la onda A. En un zigzag, a menudo la onda A alcanza el 61, eso ya se los enseñé en las reglas, ¿sí? Pero, también puede pasar que alcance el 61 de la onda 5 anterior. O sea, si miramos los componentes internos del zigzag, la onda B debería retroceder como mucho al 61. Si lo sobrepasa, o sea, como mucho al 70. Pero si ya lo sobrepasa, ya es una plana, ¿sí? O hay algunos autores que le dicen un zigzag continuo, pero bueno, o sea, es irrelevante, ¿eh? Ya son detalles. Entonces, ya si quieres hilar muy fino. Entonces, cuando vemos toda la figura como tal del zigzag, ¿sí? Toda en su complejidad, pues la onda C, el final ortodoxo del zigzag, puede estar coincidiendo con el 61.8 de la onda 5 anterior. O sea, si tú trazaras un retroceso de la onda 5 previa, puede estar llegando más o menos por ahí, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Y tengo de corrección un zigzag. Uy, me quedo muy grande. Tan, ¿sí? Entonces, si yo trazo un fio, no, me quedo todavía muy grande. Y todo esto podría ser A, de una plana, por ejemplo. Pero, pues vemos un zigzag. ¿Y esto hasta dónde está retrocediendo? Por lo general, al 61.8 de todo este movimiento y se vuelve mucho más válido cuando la onda 5 fue la que se extendió. ¿Por qué? Porque encontrarías un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Bueno, que ese hombro, cabeza, hombro, pues sería irrelevante, pero, pues bueno, digamos que podrías haberlo encontrado aquí más chiquitico, ¿cierto? Pero bueno, al 61.8, ¿ven? Ahora, valores distintos deberán rectificarse con su estructura interna. ¿Por qué? O sea, si ya vemos que se pasa del 61.8 de la onda 5, pues porque puede estar determinando que posiblemente se vaya a formar una plana, ¿sí? O sea, que esto va a ser, todo este movimiento va a ser A, y después va a haber otros 3 movimientos para la onda B, y de pronto sea una plana expandida, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 para la onda C. ¿Bien? O podría llegar a ser un triángulo también. Sí, recordemos que en un triángulo la primera onda es la más grandota y si esa retrocede muchísimo al impulso anterior, a esa onda 5 anterior o en general al impulso anterior, pues podríamos estar hablando de la formación de un triángulo. Sí, que pues obviamente va a estar confirmado más adelante. Esto es solamente como, digamos que una idea muy burda, muy general, que se establece en el libro de Waves también y en el libro de Elliot moderno. Sí, o sea, es como el punto de vista de varios analistas, pero pues bueno, ¿sabes? Es algo que puede ser, o sea, digamos que es como, puede que sí, como puede que no. Profe, B puede estar más alto del final de la onda 5. B puede... O sea, me estás diciendo esto. A, B. ¿Sí? Claro, bro. Claro que sí. Porque esto puede ser A, B, C para la onda A, B, lo que acabo de decir para la onda B, y esto puede ser 1, 2, 3, 4, 5 para la onda C, y todo es una plana expandida. Digamos, de por sí sería la única situación en la que B sobrepase a 5, porque si sobrepasa a 5, está sobrepasando el origen de A, y si sobrepasa el origen de A, la única estructura correctiva que lo hace es una plana expandida.
O pues a menos que sea una onda compleja, ¿no? Y sea un WX. X también puede llegar a sobrepasar 5. O sea, sería como algo así. 2, 3, 4, 5. Y aquí tuvieras un ABC, pero en general eso es la onda A. Y después tienes un X. Y después tienes ABC. Y todo, bueno, no es la onda A, perdón. Esto es la onda W. No, blanco no. Esto sería doble sería W, esto sería X, sería Y, tendrías un doble zigzag, puede pasar. Sí, sería como la otra situación, pero pues no es muy común, ¿no? En la plana sí sería una situación común, pero el doble zigzag pues tampoco es algo tan común. Idealmente pues siempre buscaremos correcciones simples. Bien. Ahora, sí, es que los francos, o sea, lo que yo siempre les he dicho, chicos, los francos son muy jodidos de analizar, ¿sí? Porque sacan cosas muy complejas. Si se han dado cuenta, los que les han tocado analizar francos sacan cosas muy complejas. Y más después de agosto, siempre, si ustedes hacen backtesting, siempre después de agosto o durante agosto es cuando más se hacen cosas así como súper extremas, porque es el mes en que más sucesos fundamentales hay todos los años. Eso es muy buen ejercicio. Hacerle un backtesting a los francos es muy bueno. Educa mucho el ojo. Bien, la onda B. Entonces, la onda B en un zigzag generalmente, pues ya sabemos, retrocede al 38 o al 61.8. Como mucho. ¿Sí? Si ya se pasa, pues le damos de tope el 70, pero si ya se pasó, ya es una plana. ¿Sí? Y eso es como muy excepcional, ¿no? Idealmente siempre vamos a buscar el 61.8, que por ejemplo es la situación del Bitcoin. ¿Sí? De Jan Víctor, que él vio un zigzag además de un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Mientras yo vi una plana. Entonces, pues bueno, ya veremos qué pasa. Pero digamos así opera el HOT. Mojica opera solo a punta de zigzag. Bien. Si sobrepasa el valor de una onda plana, si sobrepasa el valor es una onda, ya. Si sobrepasa el valor es una onda plana. Dando dos casos. La formación global de plana o la formación interna de B como plana. ¿Cómo así? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos una onda A, ¿sí? Que, bueno, este también es otro tipcito interesante. También la A veces, o sea, solamente la onda A, puede estar llegando a la onda 4 del 5 anterior. Si es un 5 extendido, ¿bien? O un 5 al cual le puedas identificar los movimientos muy claramente, sin necesidad de ser extendido. Puedes estar bajando de temporalidad y colocas el 4 como una proyección para la onda A. O sea, si quieres operar solo la onda A, no la corrección completa, solo la onda A. ¿Sí? Es un tipcito interesante. Bien, entonces, como mucho a la onda 2, es muy similar a las diagonales. ¿Sí? Pero ese de la onda 2 ya, pues ya tendrías que ver esto. ¿Sí? Entonces, la onda 4 tiende a ser, el final ortodoxo de la onda 4 tiende a ser interesante para operar solo la onda A. Bien, entonces, ¿qué pasa con la onda B? Si es un zigzag, debería retroceder 38, 61 para después caer, ¿sí? ¿Verdad? Pero si sobrepasa ese valor, ya estaríamos hablando o de una plana simple, ¿sí? Pero recordemos que las planas simples son las menos comunes, ¿sí? Son las menos comunes. Las más comunes son las expandidas, ¿sí?
Entonces, esto es muy probable que haga esto, que haga el caso que decía César, ¿sí? Y después caiga para formar de forma general, valga la redundancia, una plana. Pero también puede ser ¿ay? Que la onda B de esto, de esta corrección, tenga forma de plano, ¿sí? Es decir, me termina haciendo esto, pum, como una onda A, pum, como una onda B, y pum, como una onda C para la onda B, ¿sí? Y aquí yo puedo identificar los 5 movimientos para la onda A, y después termine haciendo esto para una onda C, ¿sí? Entonces, cuando B sobrepasa estos valores, estaríamos presenciando alguna de las dos situaciones, o que en general se esté formando una plana o que la onda B vaya a tomar forma de plana. ¿Cómo lo vas a saber? Pues por la estructura que te está rompiendo esos niveles, ¿sí? ¿Cómo así, Julián? Pues sencillo, ya sabes que una plana es 3, ¿sí? Si tú ves que lo que te rompe ese nivel Fibonacci es un 3, pues ya sabes que lo que va a venir es una plana, ¿bien? Obviamente un 3 muy grande, ¿sí? Porque si es un 3 chiquitico y te respeta el 61, pues es un zigzag. Pero si es un 3 muy grande, ¿sí? Es decir, si tú identificas aquí 5 movimientos, 3 movimientos, y cuando ya pensabas que iba a caer, el precio te engaña y resulta que sacas 5 movimientos más para arriba, obviamente te tocó el stop y tú ya sabes que esto puede muy probablemente superar el origen de A y ahí vas a recuperar tus pips perdidos porque sabes que viene una plana. ¿Bien? Eso ya es de lógica, ¿no? Ya es de práctica, de haber visto gráficos y uno comienza a ver posibles situaciones. La onda C. La onda C se proyecta por lo menos al 61.8 de la longitud de la onda A. Exactamente que es lo que vimos ahorita. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, A, B, C. ¿Sí? Entonces, con un Fibonacci, miro cuál es el 61%, trazo un rectangulito, y ese va a ser el mínimo que yo espere para la onda C, ¿bien? Y el máximo, pues va a ser el mismo tamaño, ¿sí? La misma altura, ¿bien? Y también hablamos del efecto tiempo, ¿no? Le damos el mismo tiempo a la onda C para que se forme, ¿bien? No porque haya un condicionante, ¿sí? Sino pues que el lema de igualdad también se aplica para las correcciones y el lema de igualdad tiene en cuenta tanto la altura, la longitud, como la dimensión como tal, es decir, el tiempo que se demoró en formarse. ¿Bien? Ahora, podría ser más corta del 61.8 y eso pasa muchas veces, ¿sí? Que resulta que la onda C ni siquiera llegó a ser el 61% de la onda A, sino que se quedó aquí, ¿bien? O un poquito más aquí, o un poquito por aquí, o un poquito por aquí. O sea, en general es muy pequeña en relación a esta, ni siquiera llega al 61% del retroceso de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? En ese momento hay un zigzag con una onda C fallida. Entonces, también puede pasar en las correcciones, al igual que en las ondas motrices, que haya un 5 fallido. Aquí puede haber una C fallida en un zigzag. ¿Bien? ¿Y eso qué identifica? Sencillamente que hay una aceleración en la dirección siguiente. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. En esta dirección hay muchísima fuerza alcista aún, muchísima. ¿Sí? Y entonces es ahí donde pues también vemos la psicología de las masas y comenzamos a ver que, pues, con lógica del mercado, por ejemplo, si está en mínimos o está en máximos, pues la gran mayoría van a querer buscar mover el precio muy rápido, ¿no? Bien, eso se denomina en, digamos que, en el Elliott moderno, postmodernista, se denomina un zigzag continuo. ¿Por qué continuo? No tengo ni idea, porque se queda mucho, pero pues así le pusieron, ¿sí? Entonces es cuando C no alcanza, ¿bien? Por ejemplo, un zigzag que tiene un retroceso
muy profundo, pero que nunca se alcanza a comportar como una plana, se denomina un zigzag flat. Bueno, digamos que ya son pues minucias, porque pues ya uno lo que hace es enredarse la cabeza, ¿sabes? Mejor ordénate con, si me llega aquí es un zigzag, si sobrepasa no lo es, y ya. Bien. O sea, ya tampoco hay que irse a complicarse demasiado el trading, ¿no? O sea, sí es complejo, pero no lo compliques tanto. ¿Bien? Ahora, puede expandirse al 161 de la longitud de la onda A, exactamente igual que lo que buscas, por ejemplo, con una onda 3 expandida, es lo mismo, como les decía ahorita, como norma general, ¿sí? Y pues aparte de eso, es una proyección muy común en una plana irregular. Bien, chicos, ¿cuáles son los tipos de planas irregulares? Como para ver si están despiertos. ¿Cuáles son los tipos de planas irregulares? Recuerden que la clase anterior especifiqué que sencillamente es una forma más moderna de catalogar las planas, pero pues ahí encajan los tipos de planas que vimos. ¿Cuáles son los tipos de planas irregulares? Si hicieron la tarea a conciencia, debe estar rayado en la cabeza ahí. Si todavía no está rayado, vuelvan a hacer 30 más. No. Ya por simple descarte, no es la que dice Olmer. ¿Cuáles son las planas irregulares? Si no es la que dice Olmer, ya por descarte son las otras dos. Complejas, no existen planas complejas, brother. Existen correcciones complejas. Y entre esas correcciones, dentro de esas correcciones pueden haber planas. Y hay tres tipos de planas. ¿Sí? Las simples, la expandida y falta una. Corrida, exacto. Y en una clasificación moderna, ¿sí? Que da Prechter, lo divide en las planas regulares son las mismas planas simples, ¿bien? Y las planas irregulares son las mismas planas expandidas y corridas, ¿bien? Entonces, cuando yo tengo una plana irregular, ya sea expandida o corrida, pues voy a estar buscando el 161 de la longitud de A, ¿sí? ¿Cómo hago eso? No se hace con la extensión Fibonacci, porque no estoy diciendo extensión Fibonacci de A a B, no. Estoy diciendo el 61, el 161.8 de la longitud de A. ¿Cómo se hace eso? Sencillo. Tengo aquí A, tengo aquí B, y voy a operar la onda C. Entonces, coloco un Fibonacci desde aquí hasta aquí. Y si recuerdan, pues el Fibonacci también nos da proyecciones, ¿cierto? Entonces nos da que el menos 41, que el ta, que el ta, que el ta. En nuestro Fibonacci de colores, el 161.8 es el menos 61.8. ¿Sí? Entonces tomas toda esa distancia, le trazas un rectángulo para tener en cuenta el factor tiempo y eso lo proyectas como una posible zona donde llegue C, si ya confirmaste que estás en una plana, perdón, esto me quedó mal, que estás en una plana irregular, ¿sí? O sea, puede ser acá, ¿sí? La onda B sería acá. ¿Bien? La proyección sería acá. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque B debe superar el origen de A, ¿no? Y ya, pues ahí estarías apuntando a que la onda C o quede antes del final de A para hacer una plana corrida o la supere, te coincida, supongamos que coincide perfecto, para hacer una plana expandida. ¿Bien? Esto es importante.
La longitud, no la extensión Fibonacci de X a B. No, no, no. La longitud de A. El 161.8 de la longitud de A. Bien. Ahora, en un triángulo contráctil, la onda C suele ser el 61.8 de la onda A. O sea, ABC, ABC, ABC. Cada vez voy haciéndolo. Vamos a suponer que esto llegó por acá, más chiquitico. Esto es A, esto es B. La onda C suele ser el 61%. Si yo trazo un fibo de aquí a aquí, el 61% de esta formación, supongamos que es este tamaño, ¿sí? Supongamos que aquí tengo el 61, aquí tengo el 78, aquí tengo el 88, ¿sí? Entonces cojo el 60, desde el 0 hasta el 61, trazo mi rectángulo y por lo general tiende a respetar la onda C. Si llega a darse esa forma, es la mejor manera de predecir un triángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fuera una onda plana, pues esto se iría para el carajo, ¿no? Pero si tú precisamente identificas un 3 muy claro, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, lo identificas muy claro, tras del hecho tienes confluencias de extensiones, de retrocesos, de zonas de resistencia, divergencias, tras del hecho tienes un patrón armónico aquí, ¿bien? Entonces, es muy probable que se comience a formar un triángulo y termine esto haciendo tan para la onda E y luego tan para la onda D, luego la onda E. ¿Bien? Bien, y ya para acabar, chicos, hasta acá se entiende. O sea, si se dan cuenta como, igual, aunque hay proyecciones, hay coeficientes, pues todo está relacionado a una interiorización lógica de lo que te está diciendo el mercado, ¿sí? O sea, como les decía, de nada sirve, chicos, que ustedes anoten, lo impriman y lo tengan ahí y cada vez que vayan a analizar, toque leer y toque buscar y van a buscar la situación que están leyendo. Y no, ustedes tienen que leer el mercado y según la situación que presente el mercado, comienzan a agregarle lógica respecto a lo que creen que puede pasar, ¿sí? Yo creo que se va a formar un triángulo. Ah, venga que yo vi que los coeficientes para un triángulo en ta, ¿sí? ¿Ves? Yo creo que va a ser un zigzag. Ah, ¿cómo es que es el coeficiente? El 61. Ah, listo, pero este me llegó a tal. Ah, pero también existe un zigzag fallido, que tin, 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 ¿sí? Comienza a dar lógica y exactitud, exactamente, Nato. ¿Bien? Porque a mí me pasó eso, chicos. De hecho, yo tengo el libro impreso, lo tengo acá, por eso mismo, porque yo me ponía a leer, decía objetivos para la onda 1, y yo me cegaba a que ahí tenía que llegar la onda 1. Y algunas veces llegaba, muchas veces no. ¿Por qué? Porque habían más argumentos de mercado para que llegara a otra zona, ¿sí? Entonces, sencillamente es un valor estándar, pero que debe tener argumentos de mercado. ¿Bien? Bueno, chicos, vamos a abrir el último Zoom para hablar sobre la onda D, E y X y ahí quedamos. ¿Bien? Vamos por el último.